Buenas tardes, mi nombre es Diana Caterina Celi y hoy les voy a hablar de la inteligencia emocional y la atención plena. Tal como está allí en la diapositiva, la inteligencia emocional hace referencia a la capacidad para percibir emociones, regular y manejar estados emocionales e integrar las emociones en el pensamiento. Cuando somos conscientes de que existe un problema en nuestra vida que nos afecta en lo personal y en lo emocional, tenemos también la capacidad de trabajar para enfrentarlo y realizar las gestiones necesarias que permitan solucionarlo, favoreciendo así nuestro bienestar. Es necesario que para que esto suceda, adoptemos una actitud de afrontamiento y no de evitación. Ignorar esas emociones negativas, lo han dicho diferentes investigaciones, solo provoca más daño en nuestra salud psicosocial, haciendo que usemos mecanismos de respuesta automática cada vez que nos encontremos con un problema en lugar de enfrentarlo, y esto nos impedirá como individuos emocionalmente sanos, es decir, nos impedirá que aprendamos a gestionar nuestras emociones. Las investigaciones entonces sobre inteligencia emocional eh, han dado por sentado que tener atención plena a nuestras emociones permite conseguir un mayor control y manejo de nuestras propias reacciones y disminuye la intensidad y la frecuencia de los estados emocionales negativos. Y pues digamos que lo que permite la inteligencia emocional también es el uso de estrategias de afrontamiento, pues de afrontamiento adaptativo ante ciertas dificultades. La regulación emocional se refiere a los procesos por los cuales los individuos influyen en las emociones que van experimentando. Esta gestión de emociones negativas tienen que ver o se pueden asociar con una especie de estrategia llamada atención plena o mindfulness. Y pues tenemos diferentes características. Uno, la disminución notable del estrés, mejoras en la reducción y sensación de fatiga, aumento significativo en el estado de humor y mayor tolerancia al dolor. Otorga también a las personas herramientas en el afrontamiento de situaciones adversas y en la gestión de las emociones. Produce una mejora en la identificación y la diferenciación emocional y un incremento en la percepción de la regulación de las emociones. Las emociones negativas, se afrontan de una forma mucho más adaptativa, disminuye la reactividad emocional e incrementa la sensación de control personal, y digamos que de manera muy general ayuda o permite reforzar la habilidad para reparar, transformar y controlar las emociones negativas en uno mismo y en los demás, así como la capacidad para prolongar esas emociones positivas. El hecho de afrontar emociones negativas es precisamente uno de los principales aspectos de la atención plena, es decir, aprender a aceptar las emociones tal y como se nos presentan. Finalmente, pues a manera de conclusión, la intención entonces es ver que hay una similitud entre la inteligencia emocional y la atención plena, eso es claro, es decir, entre yo tener atención a las emociones, estar atento de ellos y saber cómo las gestiono. La propuesta es hacer un registro de medidas fisiológicas para averiguar cómo gestionan las emociones, cómo gestionan las personas emociones negativas, es decir, fisiológicamente qué es lo que pasa en el cuerpo, sería como parte de los estudios que se deberían hacer, y estudios sobre la diferenciación entre inteligencia emocional y atención plena, ya que la relación es evidente, pero no se sabe dónde está, digamos, un poco la distancia entre ser consciente de las emociones, saberlas gestionar, pero cómo estamos también atentos a nuestro cuerpo y a las reacciones fisiológicas que tenemos alrededor de esas emociones. Muchas gracias.